Desde el despertar de Buda, pasando por la sabiduría de Confucio, la República Romana, la Grecia clásica y las primeras escrituras en América, todo eso estaba ocurriendo al mismo tiempo. ¿Qué pasaba en el mundo 500 años antes de Cristo? En el corazón del Mediterráneo, dos civilizaciones se preparaban para definir el futuro de Occidente. Nos encontramos ante el inicio del periodo clásico de la Grecia antigua, sorprendentemente, al mismo tiempo que nacía la República Romana. En el 508 a.C., Clístenes reorganizaba Atenas y sentaba las bases de la democracia, cambiando las reglas políticas para que más ciudadanos pudieran participar, aunque solo los hombres libres tenían derecho a hacerlo. Casi al mismo tiempo, en el 509 a.C., Roma dejaba atrás la monarquía con la expulsión del rey Tarquinio el Soberbio, de origen etrusco, y Lucio Junio Bruto lideraba la creación de la república, con cónsules y un senado que compartían el poder. Grecia estaba formada por un mosaico de ciudades-estado independientes, las llamadas polis. Cada una tenía su propio gobierno, su ejército y sus costumbres. Entre todas, destacaban Atenas y Esparta, la primera, centro de la vida intelectual y marítima, la segunda, una sociedad estrictamente militar y disciplinada. Las polis griegas no se limitaban al territorio del actual país, también se extendían por el mar Egeo y las costas de Asia Menor, aunque estas últimas vivían bajo dominio persa desde hacía décadas. Y sus colonias llegaban hasta el sur de Italia y Sicilia, una región conocida como la Magna Grecia, donde la cultura helena, es decir, la cultura griega, floreció en pleno Mediterráneo occidental. Además, los griegos alcanzaron las costas del sur de Francia y el noreste de la península ibérica, fundando enclaves como Masalia, Marsella y Emporion, Ampurias, que se convirtieron en puntos clave del comercio entre Oriente y Occidente. En las décadas que seguirán, entre el 490 y el 440 a.C., Grecia alcanzará el esplendor que hoy reconocemos como su edad clásica. Llegarán las victorias frente a la amenaza persa, como la batalla de Maratón, donde un ejército de ciudadanos detuvo al imperio invasor. Según la leyenda, el mensajero Filipides corrió hasta Atenas para anunciar la victoria y murió agotado al llegar, de ahí nació la palabra maratón, símbolo de esfuerzo y perseverancia. También la defensa de las Termópilas, donde Leónidas y sus 300 espartanos, junto a miles de aliados griegos, resistieron hasta el final. En esos mismos años se alzará el Partenón sobre la Acrópolis y aparecerá Sócrates, uno de los pilares de la filosofía occidental y maestro de Platón. Y será también el tiempo de Heródoto, considerado el padre de la historia, cuyos relatos son la principal fuente para entender el mundo de esta época. Serán los años que darán forma a la Grecia que el mundo recordará para siempre. Pero volvamos al 500 a.C., cuando todo eso aún está por venir y la amenaza persa ya se siente en el horizonte. En este momento, en el mundo griego vive Pitágoras, quien demostró que el mundo se rige por números y proporciones. En el teatro, surge Tespis, considerado el primer actor de la historia y creador del drama. Pensadores como Heráclito, Genófanes o el joven Parménides buscan un orden racional en la naturaleza. En Atenas, las instituciones nacidas de las reformas democráticas de Clístenes gobiernan ahora la ciudad, mientras que Esparta mantenía su tradicional diarquía, dos reyes al mismo tiempo, ejercida entonces por Demarato y por Cleómenes I, este último, medio hermano de Leónidas. Antes de continuar, quiero agradecer a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Con millones de usuarios en todo el mundo y una impecable reputación en Trustpilot, es uno de los proveedores de VPN más recomendados del mercado. Proteger tu vida digital es fundamental. El modo incógnito no impide que tu proveedor de Internet, tu red Wi-Fi o incluso los sitios que visitas sigan rastreando tu actividad. Para evitarlo, solo tienes que activar CyberGhost VPN. Encripta y redirige tu tráfico a través de sus servidores seguros, impidiendo que otros vean lo que haces en línea. CyberGhost tiene servidores en más de 100 países y te permite desbloquear bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming, accediendo a contenido que normalmente no está disponible en tu región. La aplicación funciona en todos los sistemas operativos y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Además, CyberGhost no guarda registros, así que ni siquiera ellos saben lo que haces en línea. Si usas el enlace de la descripción, obtendrás un 83% de descuento, más 4 meses gratis. Y con su garantía de devolución de dinero de 45 días, puedes probarlo sin riesgos. Protege tu privacidad y tu vida digital con CyberGhost. Gracias a CyberGhost VPN por apoyar este contenido. Continuemos ahora con lo que estaba ocurriendo en el año 500 a.C. Mientras tanto, en la península itálica, Roma vive los primeros años de su nueva forma de gobierno. Cada año, 2 cónsules son elegidos para dirigir el ejército y la ciudad. Su mandato dura solo un año, para evitar que el poder se concentre. Ahora, en el 500 a.C., con Servio Sulpicio y Manio Tulio como cónsules, Roma sigue siendo una ciudad pequeña, rodeada de otros pueblos itálicos, latinos, sabinos, volscos, y con los etruscos dominando el territorio al norte. De los etruscos, Roma toma gran parte de su religión, su arte y sus símbolos de poder.
pero también crece la rivalidad. En los años siguientes, las tensiones entre ambos marcarán la historia de la península hasta que Roma, poco a poco, se imponga sobre sus vecinos. En el Mediterráneo central, las islas son un punto estratégico y disputado. Sicilia está dividida entre colonias griegas en el este y guarniciones cartaginesas en el oeste. Cerdeña y Córcega, más al norte, también sienten la presencia de Cartago. El control de estos territorios será decisivo en los siglos por venir. ¿Pero quiénes eran los cartagineses? Eran herederos de los fenicios, navegantes del Mediterráneo oriental que, siglos antes, habían fundado colonias por todo el mar. Una de ellas, Cartago, en la actual Túnez, creció hasta eclipsar a su metrópoli, Tiro, sometida primero por los babilonios y luego integrada al imperio persa. De colonia pasó a ser potencia, gobernada por una aristocracia mercante y familias influyentes. Los romanos los llamarían púnicos, del latín punici, fenicios. Para el 500 a.C., bajo el mando de Amílcar Magón, su flota dominaba las rutas del Mediterráneo occidental, controlaba parte de Sicilia, Cerdeña y Córcega, y mantenía una alianza con los etruscos. Cartago se convirtió así en el gran rival de los griegos en el Mar Central. Cartago ya no era una colonia fenicia, sino un imperio que controlaba las antiguas fundaciones de sus antepasados. Durante los siglos siguientes, será el dominador indiscutible del Mediterráneo occidental hasta que su expansión se cruce con la de una nueva potencia, Roma. Mientras Cartago dominaba el mar y Roma se consolidaba como república, en el centro de Europa prosperaba el mundo celta, una red de pueblos unidos por tradiciones y lenguas emparentadas, distintas entre sí, pero con un mismo origen. Estaban organizados en tribus independientes, cada una con su propio jefe o rey. Su sociedad se estructuraba en varios grupos, una aristocracia guerrera que dirigía las alianzas y la guerra, una élite espiritual, los druidas, encargados de la religión, la educación y la ley, y el pueblo común, agricultores, ganaderos y artesanos, que sostenían la vida diaria. También existían dependientes y prisioneros de guerra en posiciones subordinadas. Carecían de una escritura común, pero su cultura oral y su arte característico se difundían por todo el continente. Los restos hallados en sus asentamientos, armas y herramientas de hierro, joyas de bronce y cerámicas finas, revelan sociedades hábiles en la metalurgia y el comercio, con vínculos que se extendían desde el Atlántico hasta el Danubio. Entre sus principales pueblos destacan los belgas, los boyos, los helvecios, los caledonios de las islas del norte y los celtíberos de la península ibérica, donde se fusionaron con las poblaciones locales. Una breve aclaración, a estos mismos pueblos, los griegos los llamaban celtas, mientras que los romanos los llamaban galos, aunque en su caso solo a los grupos situados en la región aproximada a la actual Francia. En los siglos siguientes, los celtas ejercerán una gran influencia en Europa, antes de ser desplazados por el avance romano hacia el norte y el oeste. No toda la Europa occidental era celta. En la península ibérica, por ejemplo, convivían otros pueblos con raíces y lenguas distintas. En el este y el sur habitaban los íberos, organizados en ciudades fortificadas y con una escritura propia influida por los fenicios y los griegos, con los que comerciaban. Más al suroeste, en el valle del Guadalquivir, Tartesos, célebre por su riqueza en metales y su comercio con el Mediterráneo, vivía sus últimos años, dando paso a nuevas sociedades íberas que continuarían su legado. Al norte, en las montañas y valles del interior, pueblos como los vascones, cántabros y lusitanos mantenían tradiciones antiguas, algunas ajenas al mundo celta. Y al otro lado de los Pirineos, en el sur de la actual Francia, persistían los ligures y los aquitanos, pueblos de raíces muy antiguas de la Europa occidental. El mapa de la península y sus alrededores era un mosaico de pueblos, lenguas y alianzas, donde también los griegos y cartagineses competían por el control de las rutas marítimas y los recursos. Mientras tanto, en el norte de Europa, más allá del Rin y del Danubio, vivían los primeros pueblos germánicos, comunidades dispersas que compartían costumbres y un origen cultural común. A diferencia del mundo celta, estaban más alejados del Mediterráneo, el gran centro económico y cultural de la antigüedad, y su desarrollo era más lento. Sus aldeas se extendían por el sur de Escandinavia, Dinamarca y el norte de Alemania. No formaban un reino ni una cultura unificada, pero de su base común surgirían, siglos después, los pueblos que Roma conocerá como germanos, anglos, sajones, francos, vándalos o godos. Los primeros pueblos germánicos fueron de los últimos pueblos de Europa en incorporar el uso del hierro, que poco a poco comenzaba a reemplazar al bronce en sus armas y herramientas, marcando un cambio que transformaría lentamente su modo de vida. El clima duro y la tierra difícil forjaron su carácter resistente y guerrero. En las costas del Báltico habitaban los pueblos bálticos, antepasados de letones y lituanos. Vivían en aldeas agrícolas y se organizaban en tribus, con un modo de vida similar al de los germanos. Su riqueza provenía del ámbar, el oro del norte, muy valorado en el mundo antiguo. A través de la ruta del ámbar, mantenían contacto con las civilizaciones del sur, llevando ese preciado material hasta las costas del Mediterráneo.
Al sur y este de los pueblos bálticos vivían los primeros eslavos, con un modo de vida muy parecido, aldeas agrícolas, rodeadas de bosques y ríos, y una organización tribal sencilla. De ellos no conservamos nombres ni crónicas, solo restos de cerámica, viviendas y herramientas, junto con la huella de su lengua. Con el paso de los siglos, esas lenguas darían origen al ruso, polaco, checo, serbio o croata, entre muchas otras, que aún hoy conservan el eco de aquel mundo antiguo. Y no nos olvidamos del extremo norte de Europa. En lo que hoy es Finlandia, Laponia y el norte de Rusia, vivían los fineses, los sami, también llamados lappi, y otros pueblos fino-úgricos, una antigua familia de lenguas y culturas extendida hasta los montes Urales. Eran comunidades pequeñas, adaptadas al clima severo, que vivían de la caza, la pesca y el pastoreo estacional de renos. Su vínculo con la naturaleza era profundo, creían que los bosques, los lagos y los animales tenían espíritu y practicaban formas tempranas de chamanismo, un lazo espiritual con el entorno que perduraría durante siglos. Con ello se completa el panorama del norte europeo. Si descendemos hacia el sur, entre montañas y mares, encontramos otros pueblos que marcarán el límite entre Europa y el mundo griego, los ilirios y los tracios. Los ilirios vivían en tribus montañosas a lo largo de la costa del Adriático, gobernadas por jefes locales y en contacto con griegos y etruscos a través del mar. Eran hábiles navegantes y comerciantes, y su territorio servía de paso entre el Mediterráneo y el interior del continente. Más al este, en las fértiles tierras del Danubio, vivían los tracios, un conjunto de pueblos guerreros y agricultores. Los griegos los veían como salvajes, pero admiraban su música y su arte. Entre sus muchos reyes locales estaba Oloros, recordado por las crónicas griegas. Su hija, Egesípila, se casó con Milcíades, el general ateniense que años después comandaría la victoria en la batalla de Maratón. Los tracios rendían culto al sol y a los espíritus de sus antepasados, en santuarios al aire libre y tumbas reales que aún perduran. Siglos después, de estas mismas tierras, nacerá Espartaco, el tracio que desafió al poder de Roma. Ilirios y tracios ocupaban el territorio de transición entre Grecia y las zonas remotas del interior continental. Al cruzar esos límites, Europa se extendía en una gran llanura, el territorio de los pueblos de la estepa. Los griegos los llamaban escitas, aunque ese nombre reunía a muchas tribus nómadas con un estilo de vida común, jinetes expertos, arqueros a caballo y pastores que se movían siguiendo las estaciones. Algunos grupos incluso vivían parte del año en carros cubiertos que funcionaban como viviendas móviles. Los escitas occidentales, aquellos que conocieron griegos y tracios, ocupaban las estepas entre el Mar Negro y las llanuras del sur de lo que hoy es Ucrania y Rusia meridional. Cada tribu tenía sus propios líderes, pero las fuentes griegas recuerdan especialmente a Idantirsos, no porque fuera el único gran rey escita, sino porque se enfrentó directamente al emperador persa Darío I. Según Heródoto, Idantirsos evitó la batalla abierta y usó la inmensidad de la estepa para desgastar al ejército persa hasta obligarlo a retirarse. Más hacia el este vivían otros pueblos emparentados, a los que los persas llamaban sacas, en esencia, escitas orientales distribuidos por Asia Central. Las inscripciones persas mencionan varios grupos, como los sacas de gorro puntiagudo, aunque no conservamos nombres de sus líderes. Todos ellos compartían una tradición funeraria característica, los kurganes, grandes montículos donde enterraban a sus jefes junto con armas, caballos y objetos de prestigio. Estos túmulos, combinados con las descripciones griegas y persas, permiten reconstruir buena parte de su modo de vida. El mundo escita, occidental y oriental, formaba una larga franja nómada que unía el Mar Negro con Asia Central, conectando Europa y el lejano Oriente mucho antes de las grandes rutas comerciales. Y ahora sí. Ha llegado el momento de hablar de un imperio que hemos mencionado varias veces, pero del que hasta ahora no habíamos entrado en detalle. El imperio más poderoso del mundo en el 500 a.C. Persia. En este momento, bajo el reinado de Darío I, Persia es la gran superpotencia del planeta, un estado que se extendía desde Egipto hasta la India y desde Asia Central hasta las costas del Egeo. En apenas unas décadas, este imperio había absorbido algunos de los reinos más importantes de su tiempo. Babilonia, conquistada poco antes tras la caída del imperio neobabilónico. Lidia, dueña de las ricas tierras de Anatolia. Egipto, la tierra de los faraones, incorporado recientemente. Y las ciudades fenicias, claves para el comercio marítimo. Todo ello quedó integrado bajo un mismo sistema estatal, administrado con una eficacia desconocida hasta entonces. Para gobernar un territorio tan variado, Darío organizó el imperio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas, y creó una red de comunicaciones sorprendente. Su obra maestra fue el Camino Real, más de 2.500 kilómetros que permitían a los mensajeros cruzar el imperio en pocos días, uniendo culturas y mercados. Las capitales persas reflejaban esta compleja estructura de poder. Susa, la capital administrativa. Persépolis, la capital ceremonial y símbolo del imperio. Pasargada, la ciudad ligada a Ciro el Grande y al origen de la realeza persa.
Pero en los bordes occidentales del imperio, especialmente en Asia Menor, no todo era tranquilidad. Las ciudades griegas sometidas al dominio persa resentían la pérdida de su libertad. Esa tensión entre un imperio inmenso y unas polis orgullosas será la chispa que, en pocos años, desencadene las guerras médicas. En este 500 a.C., Persia parece invencible. Y, sin saberlo, está a punto de enfrentarse a uno de los desafíos más importantes de su historia. Mucho más al este, en el norte de la India, nos encontramos con el periodo de los Mahanapadas, la época en que el subcontinente estaba dividido en 16 grandes reinos que competían por el control del valle del Ganges. Entre todos ellos sobresalía Magadha, gobernado por el rey Bimbisara, un líder ambicioso que en los años siguientes convertiría su reino en la potencia dominante del norte. En este mismo mundo vivió Siddhartha Gautama, el Buda. Nació en Lumbini, en el actual Nepal, pero toda su vida adulta transcurrió en el norte de la India. Allí alcanzó la iluminación cerca de Bodh Gaya y difundió sus enseñanzas por los reinos de Kashi, Kosala y Magadha, donde reunió a sus primeros seguidores. Su mensaje surgió en una sociedad marcada por la antigua religión védica, un sistema de rituales, jerarquías sociales y autoridad sacerdotal que, con el tiempo y a través de múltiples transformaciones, acabaría evolucionando hacia lo que hoy llamamos hinduismo. El budismo, en cambio, no comenzó como una religión en el sentido tradicional, sino como una vía práctica para comprender y superar el sufrimiento. Buda no era un dios, ni se presentaba como un ser divino, sino como un maestro que había descubierto un camino hacia la liberación y enseñaba que cualquier persona, sin importar su casta, podía alcanzarla mediante una vida ética y una mirada lúcida sobre la realidad. Era un mensaje revolucionario, y por eso empezó a expandirse por rutas comerciales y cortes reales. Mientras tanto, el sur de la India estaba habitado por comunidades agrícolas y pequeños centros locales, aún sin grandes reinos comparables a los del norte. En este momento, el corazón político y espiritual del subcontinente latía en el Ganges, donde nuevas ideas, como las del Buda, estaban empezando a transformar la historia de Asia. En los siglos siguientes, el budismo se expandirá más allá del norte de la India, primero hacia lo que hoy es Sri Lanka y el sudeste asiático, luego hacia Asia Central por las rutas de caravanas, y finalmente hacia China, Corea y Japón, convirtiéndose en una de las tradiciones espirituales más influyentes del mundo. Tras los escitas y los akas, la estepa se extendía hacia el este, ocupada por los nómadas de la estepa oriental, pueblos dedicados al pastoralismo nómada, especialmente a la cría y uso del caballo. No formaban un solo grupo, sino múltiples tribus que, con el tiempo, estarían en el origen de los pueblos túrquicos y mongoles. De ellos sabemos muy poco. No dejaron textos escritos ni ciudades permanentes, y solo contamos con restos arqueológicos y algunas menciones posteriores. Eran, en conjunto, el gran corredor nómada entre los escitas y las civilizaciones del extremo oriental de Asia. Llegamos ahora a China, una de las civilizaciones más antiguas y complejas del mundo. En el 500 a.C., estaba gobernada por la dinastía Zhou, una casa real que llevaba siglos en el poder. El rey reinante era Jin de Zhou, aunque era respetado, su autoridad real era limitada, los Zhou conservaban el prestigio, pero no el control directo del territorio. China funcionaba como una red de estados feudales, un sistema que a veces se compara con el feudalismo europeo de siglos posteriores, aunque era muy distinto. Aquí no se trataba de castillos ni de vasallos personales, sino de alianzas políticas. Los gobernantes regionales actuaban con gran autonomía y solo reconocían al rey Zhou como figura ritual y símbolo de legitimidad. Entre estos estados había conflictos frecuentes y una competencia constante por el poder. En este escenario nació y vivió Confucio, en el estado de Lu, un pensador que buscaba restaurar el orden social mediante la ética, el deber y el buen gobierno. Su influencia en China sería tan profunda como la de Sócrates en Occidente. Al mismo tiempo, en el estado de Chu se asocia la figura de Lao Tse, considerado el fundador del taoísmo, una filosofía que proponía fluir con la naturaleza, evitar los excesos y hallar la armonía interior ante el caos de la época. Confucio y Lao Tse ofrecían respuestas distintas a un mismo tiempo de incertidumbre. Y en el estado de Qi nació Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, un tratado de estrategia y observación humana que influiría en comandantes, emperadores y líderes de todo el mundo durante más de 2 milenios. Así era China en el 500 a.C., políticamente fragmentada, pero intelectualmente deslumbrante. Una cuna de ideas que transformaría la historia de Asia. Al este de China, la península de Corea avanzaba rápidamente gracias a su contacto constante con el continente. Allí convivían varias comunidades locales que ya cultivaban arroz en campos inundados y que empezaban a trabajar el hierro, traído desde China, mientras el bronce seguía siendo común en herramientas y rituales. Aunque no formaban un reino unificado, estos pueblos serían los antepasados de las primeras entidades estatales coreanas. Más allá del mar, Japón vivía una realidad distinta. Hacia el 500 a.C. convivían dos mundos en una misma isla.
En el sur y el oeste había llegado la cultura Yayoi, que introdujo la agricultura del arroz, el bronce y los primeros objetos de hierro desde Corea, pero en el resto del archipiélago persistía la antigua cultura Jomon, basada en la caza, la pesca y la recolección, sin metalurgia. Esto hacía que Japón estuviera siglos por detrás de China y Corea en tecnología y organización social, aunque ya se estaban dando los primeros pasos que, más adelante, llevarían a la formación del Japón histórico. Más al sur, el sudeste asiático no tenía reinos ni imperios poderosos. La región estaba habitada por comunidades agrícolas y costeras que cultivaban arroz y trabajaban el bronce y el hierro, aunque con un desarrollo más lento que el de China. En el área continental, una de las culturas que comenzaba a destacar era la del pueblo Lakviet, conocido por sus tambores metálicos decorados, una de las primeras manifestaciones artísticas importantes del sudeste asiático. En las islas vivían pueblos de lengua austronesia, los antepasados de los actuales malayos, indonesios y filipinos. Eran excelentes navegantes, se movían entre islas en largas canoas y mantenían intercambios ocasionales con la India y el sudeste continental, aunque las rutas marítimas aún no eran estables. Faltarían siglos para que esta región desarrollara reinos propios y se integrara plenamente en las grandes redes comerciales del Océano Índico. Al avanzar hacia el este, desde el sudeste asiático, entramos en el mundo de las islas del Pacífico Occidental, donde vivían pueblos descendientes de los austronesios, grupos humanos emparentados entre sí, por lengua, cultura y genética, que se habían expandido por muchas de las islas del sudeste asiático y del Pacífico insular. Eran navegantes excepcionales, viajaban en grandes canoas, seguían las estrellas, llevaban consigo sus cultivos y animales, y en algunas islas utilizaban incluso mapas hechos con palos y conchas para interpretar corrientes y oleajes. Nueva Guinea, sin embargo, constituía una realidad distinta. En su interior montañoso, la agricultura tenía miles de años de antigüedad y estaba en manos de pueblos papúes, con lenguas y tradiciones propias, muy anteriores a la expansión austronesia. En las costas y archipiélagos cercanos, en cambio, se asentaron comunidades austronesias llegadas por mar, que convivieron y comerciaron con las poblaciones locales sin llegar a sustituirlas. Mientras tanto, en Australia, los pueblos aborígenes vivían de la caza y la recolección, con muy poco contacto entre regiones y casi ninguno con las islas cercanas. Tasmania, aislada desde hacía milenios, mantenía un modo de vida similar al del sur de Australia, con herramientas de piedra y pequeñas embarcaciones locales, pero sin navegación oceánica ni conexiones lejanas. Más lejos hacia el este, el Pacífico profundo seguía vacío, lugares como Hawái, Nueva Zelanda o la isla de Pascua aún no habían sido alcanzados por el ser humano. Serían los navegantes del Pacífico quienes, siglos después, completarían ese viaje, logrando una de las mayores hazañas de exploración de la historia. Mientras en el Pacífico las islas marcaban los límites de la expansión humana, en el corazón del viejo mundo el desierto dominaba otra gran región, la península arábiga. Arabia no estaba unificada ni formaba un gran imperio. La mayor parte de su territorio estaba habitada por tribus nómadas que se desplazaban entre pozos y oasis, y por comunidades sedentarias asentadas de forma permanente en torno a esas fuentes de agua. Su supervivencia dependía del pastoreo y de las rutas caravaneras que cruzaban el desierto. Estas caravanas convertían a Arabia en un corredor comercial fundamental. Desde el norte, conectaban la península con los territorios del Imperio Persa, Mesopotamia y Egipto, transportando productos muy valorados como el incienso y la mirra. Solo en el extremo sur, donde el clima era más favorable y las lluvias permitían una agricultura estable, surgieron auténticos reinos. El más destacado era el reino de Saba, el principal centro político de Arabia. Su riqueza se basaba en el control del comercio del incienso, que distribuía hacia África y el Mediterráneo, y en sus puertos del mar Arábigo, vinculados de forma indirecta con las rutas del Océano Índico y la India. Arabia no era una gran potencia política, pero sí un puente comercial entre Asia y África, un mundo moldeado por el desierto, las caravanas y el intercambio a larga distancia. Al cruzar el Mar Rojo entramos en África, un continente gigantesco dividido por grandes franjas naturales, las costas mediterráneas, el Sáhara, las sabanas del Sahel, las selvas ecuatoriales y, más al sur, nuevas sabanas y desiertos. Estas barreras, selva, desierto y miles de kilómetros de sabana, hicieron que las sociedades africanas evolucionaran a ritmos muy distintos. A diferencia de Europa y Asia, donde los desplazamientos se daban en gran parte de este a oeste, África se extiende de norte a sur, atravesando climas muy diversos, lo que dificultó la circulación de personas, cultivos y tecnologías a gran escala. A la sombra de Cartago se extendían los dominios de los bereberes, las poblaciones indígenas del noroeste africano. Eran tribus nómadas y montañesas que mantenían una relación ambivalente con la ciudad púnica, a veces socios comerciales, otras veces enemigos feroces. De ellos surgirían, siglos más tarde, los númidas y mauritanos, cuya caballería sería legendaria. Más al este, Egipto formaba parte del Imperio Persa. Justo al sur del Valle del Nilo empezaba el reino de Kush, una civilización africana muy ligada a Egipto, tanto que, siglos antes, sus reyes habían llegado a gobernar Egipto como faraones.
Esa herencia dejó en Kuzhou una marcada egiptización, visible en sus templos y en las pirámides estrechas que aún construían en esta época. El rey más probable hacia el 500 a.C. era Amanias-Tabarra. Más al oeste, en la actual Nigeria, destacaba la cultura Nok, una de las primeras sociedades africanas en trabajar el hierro, quizá de manera independiente. No conocemos nombres de líderes, pero sí sus esculturas de terracota y su metalurgia avanzada. En el resto del continente coexistían agricultores y ganaderos, en las sabanas, con cazadores-recolectores que habitaban selvas densas o desiertos, donde la agricultura era difícil. En un contraste radical con el resto del continente, y aunque parezca difícil de creer, la enorme isla de Madagascar seguía prácticamente deshabitada. Aunque la arqueología debate sobre posibles encuentros momentáneos, en el 500 a.C. no existían sociedades ni asentamientos fijos. La isla era todavía un mundo virgen a la espera de sus primeros habitantes permanentes. Tras este recorrido por la diversidad africana, estamos listos para cruzar el océano. Pero antes de aterrizar en América, debemos detenernos en una tecnología que estaba redefiniendo el mundo: la escritura. Hacia el 500 a.C., el viejo mundo era ya un complejo mosaico de textos. Grecia escribía con su alfabeto, los etruscos y los romanos desarrollaban los suyos en Italia, y los cartagineses mantenían viva la herencia fenicia. En el imperio persa, la administración usaba el arameo, mientras que las inscripciones reales seguían grabándose en cuneiforme. En Egipto, el demótico era la escritura de uso común, y en China, los pinceles ya registraban crónicas sobre seda o bambú. Incluso en el sur de Arabia, el reino de Saba empleaba el elegante alfabeto musnad. Sin embargo, el mapa de las letras no siempre avanzaba en línea recta. En la India, por ejemplo, ya había existido la escritura siglos atrás, pero para este momento había desaparecido. El colapso de la antigua civilización del Indo y el uso de materiales frágiles, como cortezas o palmas que el clima devoró, hicieron que el sistema se perdiera. Por eso, en el 500 a.C., la India era un mundo de sonido, las enseñanzas de Buda se transmitían exclusivamente de forma oral. De hecho, en la mayor parte del planeta no existía la escritura, el conocimiento no se leía, sino que dependía únicamente de la voz y la memoria de sus habitantes. Y es justo en este momento, cuando la escritura parecía concentrarse en unas pocas zonas del viejo mundo, cuando en otro continente comenzaba a surgir una nueva escritura independiente: la escritura mesoamericana. En el sur de México, la civilización olmeca se desvanecía, pero desde centros como la Venta, legaban una sofisticada epiescritura. Fue el primer esfuerzo tecnológico de América por atrapar el lenguaje en la piedra, un código visual que hoy sigue siendo un enigma indescifrable. Pero la primera escritura plenamente confirmada de América surgiría poco después en los valles de Oaxaca, donde los zapotecas estaban levantando Monte Albán, un importante centro ceremonial y político que empezaba a consolidarse en la región. Allí, hacia el 500 a.C., aparece un conjunto de glifos ya organizado, con nombres, registros rituales y símbolos militares, que marca el sistema de escritura más antiguo y claramente establecido del continente. Pero vayamos en orden. Así era América alrededor del año 500 a.C., de norte a sur. Norteamérica no tenía grandes ciudades ni estados centralizados, pero sí una enorme variedad de pueblos que se adaptaban a sus entornos. En las costas, predominaban las aldeas de pescadores y recolectores de mariscos. En los bosques del este, pequeñas comunidades combinaban caza, recolección y horticultura básica. En las grandes llanuras, la vida seguía el ritmo de los grandes animales. Y en el suroeste árido comenzaban a aparecer aldeas agrícolas que cultivaban maíz y almacenaban semillas. Entre estas sociedades destacaba la cultura adena, en el Valle del Ohio, una de las primeras tradiciones ceremoniales del continente. Construían grandes montículos funerarios de tierra, realizaban rituales elaborados y produjeron objetos simbólicos que muestran un mundo espiritual complejo, aunque todavía sin ciudades ni escritura. Era un mosaico de modos de vida sencillos pero muy especializados, un patrón que se repetía en gran parte del continente, con las excepciones más desarrolladas en Mesoamérica y los Andes. Al avanzar hacia el sur entramos en Mesoamérica, una región en plena transformación. Además de olmecas y zapotecas, en el Valle de México destacaba Cuicuilco, con su gran basamento circular y una vida ceremonial cada vez más intensa. En Chalcatzingo, los relieves tallados en la roca mostraban escenas rituales y figuras míticas de gran calidad artística. Al seguir descendiendo hacia el sureste, entramos en el territorio donde los mayas ya florecían como una cultura vibrante y compleja. Lejos de ser un periodo de simples aldeas, en esta época ya se erigían las primeras metrópolis de la selva. Aunque su escritura estaba aún en gestación, su arquitectura y organización social ya alcanzaban escalas asombrosas. En las tierras altas de Guatemala, Caminaljuyu se alzaba como un centro de poder regional, un asentamiento de imponentes pirámides de adobe, protegidas por capas de barro pintadas de un rojo intenso, que dominaba las rutas comerciales de la preciada obsidiana.
Más al sureste, en las densas selvas del Petén, ciudades como Nakbe ya habían roto el horizonte forestal con templos de piedra de casi 20 metros de altura, conectados por las primeras calzadas monumentales de América. Cerca de allí, el mirador comenzaba su expansión hacia la escala monumental, anticipando el esplendor que definiría a esta civilización siglos más tarde. Mesoamérica era ya un mosaico de centros ceremoniales y redes de intercambio que estaban definiendo la identidad de todo un continente. Al cruzar hacia el sur, dejamos atrás la magnificencia arquitectónica maya para entrar en el istmo centroamericano. Aquí, el modo de vida se basaba en aldeas agrícolas altamente especializadas que combinaban el maíz y el frijol con la yuca, la pesca y la recolección. Sin necesidad de grandes pirámides, estas comunidades desarrollaban una cerámica de gran refinamiento y se organizaban en jefaturas, donde los rituales y las diferencias sociales comenzaban a marcar la vida pública. El mar funcionaba como el gran conector, una red de navegación costera que movía conchas preciosas, pigmentos y herramientas, uniendo Mesoamérica con las culturas del norte de Sudamérica. Era una zona de transición, un corredor cultural donde la vida era sencilla, pero ya mostraba la complejidad que crecería en los siglos siguientes. Más al este llegamos al Caribe, un mundo de islas habitadas desde hacía varios milenios por pueblos navegantes. Aunque en gran parte de las islas aún predominaba la pesca y la recolección, por estas fechas se iniciaba una gran transformación. Desde las costas de Venezuela, los ancestros de los pueblos agrícolas se expandían hacia las Antillas Menores, introduciendo la yuca, el maíz y la batata, o camote. Mientras lugares como Jamaica permanecían aún en silencio, pues sus primeros pobladores no llegarían sino hasta siglos más tarde, el resto del mar ya vibraba con rutas de intercambio que unían los archipiélagos con el continente. Al entrar en Sudamérica desde el norte, encontramos los actuales territorios de Colombia y Venezuela, donde numerosas aldeas agrícolas cultivaban yuca o mandioca, el alimento básico del trópico. Sus habitantes pescaban en ríos, cazaban en la selva y producían una cerámica variada y refinada. No conocemos sus nombres originales. Al no existir registros escritos ni crónicas de otros pueblos que los mencionen, sus identidades permanecen en el anonimato, rescatadas únicamente a través de los restos que la arqueología ha encontrado bajo la tierra. Hacia el sur, en la costa del actual Ecuador, los pueblos de la cultura chorrera destacaban por una alfarería asombrosa. Sus famosas botellas silbato no eran solo arte, sino símbolos de estatus en una sociedad que controlaba el comercio de la concha spondylus, o muyu, el oro rojo, codiciado en todo el continente. Al llegar a los Andes centrales, entramos en una de las regiones más influyentes. Aquí, la tradición chavín dominaba la sierra con sus templos de piedra y una iconografía de seres que fusionaban rasgos humanos con garras y colmillos de animales selváticos, cuyas imágenes unificaron la fe de miles de personas. Al mismo tiempo, en la costa sur del Perú, los paracas lograban una sofisticación textil excepcional, elaborando complejos fardos funerarios para envolver a sus ancestros. En el altiplano, la tradición Yayamama construía templetes semisubterráneos, espacios sagrados excavados en la tierra, que conectaban con el mundo de los ancestros y protegían sus rituales del implacable viento andino. Hacia el este, la Amazonía era un mosaico de aldeas dispersas. Sus habitantes dominaban la pesca fluvial, la caza y la recolección, actividades que complementaban con el cultivo de la yuca. Además, fomentaban la formación de la terra preta, suelos enriquecidos por la actividad humana, que demuestran una gestión ecológica avanzada en plena selva tropical. Si descendemos hacia el Atlántico, en el actual Brasil, los constructores de sambaquíes erigían plataformas monumentales de conchas frente al mar. Estas servían como bases de asentamiento, permitiendo a la comunidad vivir, celebrar rituales y enterrar a sus muertos por encima de la humedad costera. Hacia el interior, en las sabanas del centro, pequeñas bandas se movían al ritmo de las lluvias, recolectando frutos de palma y cazando en los llanos con un conocimiento total de su entorno. Más al sur, en las pampas, los cazadores de guanaco y ñandú recorrían las praderas con una movilidad asombrosa, organizados en campamentos temporales de alta eficiencia. Al otro lado de la cordillera, en el actual Chile, la vida oscilaba entre la pesca costera y los primeros experimentos agrícolas en los valles del norte. Finalmente, en el extremo sur, los nómadas de la Patagonia desafiaban el frío. Divididos en clanes familiares, basaban su dieta en mamíferos marinos y la caza terrestre en un equilibrio perfecto con el clima hostil. Sudamérica en el 500 a.C. era un mosaico de ingenio y supervivencia. Sin imperios ni escritura, su diversidad preparaba el terreno para las grandes civilizaciones que estaban por venir. Según los estudios de la paleodemografía, hace 2500 años la familia humana sumaba unos 100 millones de personas. La inmensa mayoría, cerca de 85 millones, habitaba el Viejo Mundo, desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente. En América, unos 15 millones de personas daban vida a este vasto territorio de aldeas, templos y selvas. Hemos recorrido un planeta en plena transformación.
Desde los primeros experimentos de democracia en Atenas y la República en Roma, pasando por los reinos de Kush y el hierro de los Nok en África, hasta la revolución espiritual de Buda en la India, y la sabiduría de Confucio en China, sin olvidar el esplendor de Persia o las proezas de los navegantes del Pacífico. Ante este panorama, surge la gran pregunta: ¿quién estaba más avanzado? La verdad es que cada región seguía su propia meta. Unos creaban imperios y escritura, otros perfeccionaban el arte de vivir de forma sostenible en los entornos más duros de la tierra. Eran formas distintas de éxito, marcadas por el clima y la geografía. No todos avanzaban al mismo ritmo, pero todos avanzaban encendiendo la misma chispa de la creatividad humana. Ese era nuestro planeta en el 500 a.C. Si disfrutas este tipo de contenido, considera apoyar al canal en Patreon. Tu ayuda permitirá seguir produciendo videos con más investigación y calidad. Y recuerden que en la descripción les dejamos el link de CyberGhost, donde lo van a poder obtener por tan solo 2,03 euros al mes, y además recibirán un bonus de 4 meses totalmente gratis.